Pensamos que podíamos derrotar el orden natural mediante la tecnología, pero el inicio de la eternidad no puede negarse para siempre. El universo nos humillará por nuestra presunción, pero sus métodos de ataque son limitados. Hace mucho que nuestros cuerpos se apartaron del alcance de la mortandad y mal vendieron nuestras almas a cambio de baratijas tecnológicas y el boato del poder. Nuestras mentes son todo lo que nos queda que perder, así que es seguro donde el próximo golpe caerá sobre nosotros. Aunque nuestras aflicciones individuales puedan adquirir formas diferentes, más pronto que tarde todos caeremos presos de la locura. Los desolladores son necrones carroñeros, víctimas de una terrible locura que se propagó al final de la guerra en el cielo. Chan-Dugor, también llamado el desollador, fue uno de los antiguos Setán y el creador de este virus. Cuando los necrones se volvieron finalmente contra los Setán en los últimos días de la guerra en el cielo, el desollador no fue simplemente fragmentado, él era el peor de todos los Setán, el más monstruoso y el más vil. O sea, lo apodan el desollador. Obviamente alguien con ese nombre no va a ser un pan de Dios. Era inconcebible que un ser tan abominablemente poderoso y ruin siga existiendo de cualquier forma. No, a él no podían simplemente encerrarlo en sus pokebolas gigantes como al resto de sus hermanos. Chan-Dugor fue completa y absolutamente desintegrado en sus últimos estertores. Sin embargo, el dios estelar infligió una horrible maldición sobre sus asesinos, contaminándolos con un eco de la insondable hambre de su esencia. Durante eones, la maldición del desollador pasó desapercibida. Para cuando la auténtica locura de la enfermedad empezó a manifestarse, los necrones afligidos habían viajado ya a lo largo y ancho de la galaxia, contagiándola sin saberlo a 1.000.000 de mundos. Un necrón en el que haya arraigado la maldición sufre una lenta y tortuosa erosión de su cordura. A pesar de que sea una máquina desalmada, empezará a deleitarse en la ruina sangrienta de sus enemigos de carne y hueso, y se sentirá impulsado a decorarse con trofeos tomados de su piel, sus tendones y sus huesos. A medida que la locura del desollador se intensifica, su víctima es arrastrada por el deseo incontrolable de consumir la carne de sus enemigos. Pero, al ser un robot, no puede digerir de ninguna forma esta carne. Los restos de vísceras y sangre simplemente se colarán por los huecos de su exoesqueleto, obstruyendo sus junturas y acumulándose en torno a sus pies. Pero aún así, no podrá evitar intentar desesperadamente atiborrarse de carne para tratar de saciar un hambre inapagable. Al poco tiempo, la maldición empezará a provocarle cambios físicos, destrozando y desfigurando su cuerpo, igual que ya ha aniquilado sus protocolos y funciones mentales. Sus formas metálicas se encorvan y sus dedos se extienden como largas garras afiladas como cuchillas. La figura de metal viviente del necrón se deforma en la silueta corrupta y grotesca de un desollador. Al final, este necrón maldito desaparece atraído por algún instinto desconocido hacia una dimensión paralela propia de su especie, donde habitará para siempre entre los palacios osario de los desolladores. El resto de necrones detesta y teme a los desolladores, debido a la terrible enfermedad que llevan consigo. Por eso, todos los sospechosos de infección son desterrados o destruidos antes de que su mal se contagie. Pese a eso, ninguna medida preventiva logrará evitar que una manada de desolladores se una a una batalla en curso. Estas tropas pueden materializarse en cualquier momento, atraídas desde su siniestra dimensión por el aroma de la carne y la matanza. Los desolladores suelen atacar sin apenas preocuparse por la estrategia, aunque ocasionalmente muestran la astucia necesaria como para no abalanzarse de inmediato, sino acechar a su enemigo hasta que se muestre vulnerable. Este sistema funcionará mejor o peor dependiendo de la dirección en la que sople el viento, ya que los desolladores están cubiertos por un denso hedor a carne podrida. Llegado el momento oportuno, los desolladores atacarán sin vacilar, desollando a su presa con
sus afiladas garras mientras emiten agudos chillidos frutos de la demencia. Si el enemigo huye de los desolladores, rara vez lo perseguirán, ya que prefieren quedarse a devorar la carne de las víctimas a las que han abatido. Si el enemigo demuestra ser particularmente resistente, los desolladores se retirarán del combate, deslizándose hasta las sombras a la espera de hallar un objetivo más manejable. La mayoría de líderes supremos hacen poco o ningún esfuerzo por adaptar sus planes al imprevisible comportamiento de los desolladores, prefiriendo simplemente aceptar cualquier ventaja que les aporten. Con independencia de los útiles que sean los desolladores, es bastante frecuente que el líder supremo ordene su ejecución al término de la batalla. No obstante, solo los más afectados por la locura serán fáciles de sacrificar. El resto se escabullirá para volver a sus putrefactos palacios, cargados de trofeos recién conseguidos y apestando a sangre fresca. Por instinto, los desolladores se reúnen en el reino de huesos de Drazak, atraídos por el hedor de la carne podrida y la sangre putrefacta. A pesar de no servir a ningún señor, cuando las legiones marchan a la guerra, a menudo se unen a ellas cruzando a través del espacio real. Golpearán allí donde el hedor de la muerte sea más asfixiante y los gritos de los moribundos llenen el campo de batalla, destrozando a los vivos con sus garras afiladas y devorándolos. Aunque a estos renegados no les importa las marcas de falange o legión, muchos siguen luciendo los colores de su dinastía original bajo sus harapos, capas de piel fresca desollada que su obsesión les lleva a mantener sobre sus carcasas. Ya que no pueden ser ni confinados ni comandados por nadie, se mueven a placer al margen de dinastías y lealtades mobiliarias. Son ellos quienes deciden a quién seguir. Además, tienden a congregarse en manadas, ya que son seres que sufren en soledad, mientras que en compañía se sienten más seguros, por lo que se juntan entre las sombras con sus congéneres. Es muy común que en los lugares en los que moran y en los rincones oscuros en los que acechan se pueden apreciar grabados o pictografías sanguinolentas de un símbolo circular con trazados internos. Esta marca del desollador se conoce como el glifo de Zozuzta, el glifo de la liberación. Aunque este conocimiento esté reservado para muy pocos conocedores, resulta de especial relevancia para los malditos, ya que se trata de una expresión de angustia existencial por la falta de propósito y marginación a la que se ven obligados. Pero a la par, representa la esperanza de encontrar a alguien a quien seguir y una causa por la que luchar, un último motivo que dote de significado sus vidas. Existe la creencia popular entre los necrones de que los hijos de Chan Dugor conocen caminos ocultos y son capaces de moverse entre las sombras de formas absolutamente desconocidas para el resto de la raza. En realidad, esto no se trata de una especulación, pues efectivamente los desolladores pueden moverse a través de una grieta entre las grietas de las realidades. Es una experiencia que ha sido descrita como trepar por un túnel en las profundidades de la roca, donde se puede ver el lugar al que desean ir y hacia el que se izan para alcanzarlo, pero sumado a la sensación de que también tira de él hacia vos. Se trata de una disciplina tan sofisticada que, como todas las tecnologías lo bastante complejas, resulta tan sencilla como si fuera magia. El mundo necrópolis de Drazak, conocido en antiguas leyendas como el Reino de Huesos, es el hogar de un antiguo reino necrón que ahora está habitado por los desolladores. Se encuentra entre las estrellas necrófago del segmentum Ultima. Se trata de un mundo de lisura monolítica. Tan solo una sola ciudad se alza en su polo sur y se extiende a lo largo de varias leguas. Sin embargo, detrás de sus murallas solo hay una esfera de piedra inerte del color del alabastro, uniforme salvo por una leve insinuación de nubes en sus profundidades. El núcleo planetario no posee calor y ni una sola gota de humedad flota en su atmósfera fina e inerte. Acá y allá su superficie está rota por colinas bajas y valles atestados de pedregales. Pero por lo demás, solo se trata de una extensión perpetua de piedra lisa y blanca, sin ni siquiera la más leve brisa que la perturbe bajo una infinita noche estrellada. Un paraíso para los estándares necrones. Solo uno de los habitantes de todo el planeta ha permanecido al margen de la omnipresente locura de sus súbditos. El líder supremo, Bal Ghul, conocido entre sus congéneres como el Señor Caído. Desde su trono de huesos rotos y piel curtida, Bal Ghul gobierna sobre el osario de su reino, centrando su tuerta mirada en mantener todo el escaso orden que puede. Parece estar libre del virus que ha consumido a su pueblo,
pero ningún ser cuerdo viviría voluntariamente entre los gimoteantes desolladores. No se sabe si el señor caído ha permanecido junto a ellos por un sentido del deber o por alguna otra forma más sutil de locura. Sean cuales sean sus razones, el gobierno de Pal Ghul no se basa en la razón, pues la naturaleza degenerada de sus súbditos hace que tal idea sea risible. Mantiene su lealtad gracias a su capacidad para proporcionarles el sangriento botín en el que se deleitan. Cada pocos meses solares, cuando ya no queda carne, bien porque ha sido desgarrada en trozos demasiado pequeños para pelearse por ellos, o bien simplemente por la inexorable putrefacción, Pal Ghul anuncia un nuevo tiempo del despojo y envía a las flotas de Drazak a atacar mundos cercanos. Estos incursores no buscan riquezas ni saquear en el sentido convencional, sino cobrar únicamente carne y sangre. Los intereses de la dinastía Sautec entre las estrellas necrófago incluyen esfuerzos para prevenir la expansión del reino de los huesos de Pal Ghul en la franja oriental, y se sabe que no es receptiva a los regentes Sautec. Sin embargo, otros líderes necrones pueden recurrir a Pal Ghul para realizar operaciones de limpieza después de batallas que dejan a los enemigos de los necrones heridos o en desventaja. Las manadas de desolladores se componen de entre 5 y 15 necrones enajenados. Los desolladores reemplazan sus manos por un repertorio de cuchillas, garras y cizallas mecánicas letalmente afiladas con los que hacer jirones sangrientos del cuerpo de su víctima. Retorcidos y fantasmales terrores de la noche, los desolladores avanzan al frente del ejército necrón, propagando el miedo a su paso como una plaga. Aunque caminan encorvados, son unas bestias terriblemente ágiles, la representación de las peores pesadillas de los hombres. Sus largas garras como cuchillas pueden desollar a su presa en cuestión de segundos. Estilizados pero fuertes, se adornan con la piel aún fresca de sus víctimas, a las que dejan reducidas al esqueleto, y de esta manera siembran el miedo y la confusión entre las filas enemigas.